más a su estudio de Escuela Bíblica Dominical. Hoy vamos a estudiar la importancia de uno de los héroes de la fe, como es Moisés, y su relación con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Además de verificar cómo las promesas de nuestro Dios siguen vigentes para todo aquel que esté dispuesto a escucharlas. Unidad 7, estudio 29, Jesús superior a Moisés. La primera sección del estudio de hoy se titula Moisés es siervo del Señor Jesús y se encuentra en Hebreos 3, los primeros 6 versículos de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí nos introduce la palabra de Dios a dos figuras muy importantes dentro de la obra cristiana. Primero y principal, el Señor Jesucristo, cuya obra redentora es importante estudiar porque es la base de nuestra fe, pero no podemos descuidar tampoco la importancia que podía tener Moisés, quien fue una gloria del pueblo hebreo y además lideró la liberación del pueblo de Egipto y lo condujo por el desierto hasta la toma de la tierra de Canaán. Moisés indudablemente fue un líder de bastante importancia para el pueblo hebreo y aún muchas de sus enseñanzas y muchas de las vivencias relatadas en los primeros 5 libros de la Biblia permiten estudiar cómo fue ese transitar del pueblo hebreo y tantas lecciones que dejó, pero en este caso Jesucristo tiene un rol mucho más importante, el cual vamos a ver de seguida. Versículos 3 y 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés evidentemente tuvo una gran importancia para la educación y el acercamiento al Señor del pueblo hebreo. Sin embargo, la obra especial que llevó Jesucristo adelante fue una obra redentora cuyo objetivo principal fue perdonar y redimir a la creación de Dios para poder acercarle como hijo de él mismo. Y podemos inclusive orientarnos a otro pasaje de la palabra, podemos llevarlo a Juan 1:17, que nos dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este pasaje resalta que si bien Moisés fue una gloria hebrea muy importante, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, y a través de él tenemos real acercamiento al Padre. Él llegó a decir que él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía ir al Padre, ni siquiera a través de Moisés, solo a través de Jesucristo y su obra redentora. Y termina este pasaje diciendo: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Solo Cristo es el verdadero camino al Padre. En esta segunda sección de la clase de hoy, denominada El peligro de no creer, la vamos a ubicar en el mismo capítulo 3, desde los versículos 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí el autor recoge unas palabras ubicadas en el Salmo 95, las cuales a su vez se refieren al tiempo el cual le correspondió vivir a Moisés en interacción con el pueblo hebreo. Recordemos que en ese entonces Moisés debió lidiar con un pueblo que permanentemente se comportó de forma rebelde con el Señor, y a pesar de haber presenciado múltiples maravillas y múltiples milagros hechos en su provecho y en su beneficio, el pueblo insistía comportándose como cualquiera de los pueblos enemigos que le rodeaban a su alrededor. Recordemos en este punto que de allí es donde viene la noción de pueblo escogido,
El pueblo escogido debía ser apartado, debía ser especial, y el Señor tenía como meta para ellos que ellos fuesen un pueblo modélico para el resto de naciones que convivían en esos territorios. Sin embargo, como les menciono, y queda recogido en el libro de Éxodo, podemos ver que el pueblo se comportó permanentemente rebelde, y allí el Señor, en su ira, pudo jurar que no iban a entrar en su reposo. Entonces, en este pasaje del libro de Hebreos, el autor nos hace un llamado para comparar si queremos seguir como ese pueblo hebreo rebelde, contrario a los designios de la voluntad del Señor, o si por el contrario queremos seguirle y someter nuestros corazones con buena voluntad, con amor y sobre todo con fe a seguir su palabra. Proseguimos y vemos esta comparación más adelante en los versículos 14 y 15, que dicen de la siguiente manera: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y aquí tiene mucha relación el papel que juega Jesús en nuestras vidas. Si estamos realmente con corazones sensibles, con corazones dispuestos a escuchar la palabra, no lo endurezcamos, sino que, como nos menciona el autor, seamos sensibles a la voz de Cristo para poder acercarnos, por medio de su obra redentora, a los designios de la voluntad del Padre. Y en esta última sección de nuestra clase de hoy vamos a estudiar el tercer punto, titulado El reposo del pueblo de Dios. Habrá quienes en día de hoy se pregunten: ¿cómo yo puedo obtener este reposo? ¿En qué consiste este reposo? ¿Será unas vacaciones ilimitadas? ¿Será un estar en casa ilimitado? ¿Será no tener algún tipo de responsabilidad, sino únicamente un tiempo de diversión? Resolvamos entonces estas interrogantes a la luz de la palabra y vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de Hebreos, los primeros 2 versículos. Dice así la palabra del Señor: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Aquí podemos distinguir un elemento muy importante, que es la fe. ¿La fe para qué? Para tener un reposo con el Señor. ¿Y cómo consiste este reposo? La palabra no nos especifica, pero los estudiosos entienden, de acuerdo al contexto de las palabras, que este es un reposo más allá de lo terrenal. Este va a ser un reposo que vamos a obtener luego de morar con esfuerzo y fe en el Señor. Y entonces dirán: ¿o cómo podremos resolver esas interrogantes? ¿Para qué yo voy a tener un reposo si debo trabajar? Bueno, el Señor en este caso va a proveer de todas y cada una de las necesidades, de manera de que aún visto nuestro esfuerzo, no nos va a hacer falta de ninguna cosa ni ninguna necesidad. Vamos a poder llevar adelante nuestra fe y el Señor siempre va a saber recompensarnos en todo momento y en todo lugar por lo que hagamos en su obra. De hecho, podemos llamar la atención también a un pasaje en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y en los versículos 7 al 10 nos dicen lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya de aquí distinguimos un llamado muy importante: o estamos con el Señor Jesucristo o no vamos a ser reconocidos en sus bendiciones. Estos, los tales, quienes no obedecieron, sufrirán de pena eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense lo importante entonces, la figura de Jesús, completando la obra de redención, pero además prometiéndonos un reposo muy especial, un reposo muy hermoso para nosotros, siempre y cuando nuestro esfuerzo sea en lograr el crecimiento de la obra del Señor en la tierra, y que todas y cada una de aquellas personas puedan encontrarse frente a esta decisión: creer o no creer en el Señor Jesucristo. Pero si algo podemos tener seguro es que una vez dado ese hermoso paso de fe,
el Señor se va a encargar de cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Y ese esfuerzo en esta vida terrenal para lograr que muchas más personas puedan conocer de esa obra magnífica de Jesucristo va a conllevar a que ese reposo sea real e inclusive podamos disfrutar de ese reposo en esta vida terrenal, aún en momentos de angustia como los que pudiésemos vivir hoy con la situación mundial que enfrentamos. Todos los creyentes tienen esperanza en esto y aún todos los creyentes están experimentando al momento de esta clase un reposo muy especial y un gozo muy grande solamente por el hecho de tener a Jesucristo en su corazón y poder saber que en algún momento, cuando ya no estemos en esta vida, moraremos frente al Padre. Nos dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo 4 de Hebreos lo siguiente: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí vemos un versículo muy clásico que dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este pasaje, muy puntualmente, el autor nos exhorta a procurar, y procurar es buscar con énfasis, con esfuerzo y con diligencia entrar en ese reposo, porque de manera de que entremos en este reposo vamos a poder morar firmemente con el Padre, y de allí no habrá más preocupación, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, sino solamente una comunión perfecta con Dios a través de Jesucristo y su obra redentora de la fe. Pero ¿por qué debemos creer entonces en que este reposo va a ser así? Primero, porque es una promesa de nuestro Señor, y la palabra de nuestro Señor ya lo podemos ver desde los tiempos de Moisés hasta la llegada de Jesucristo a la tierra, el significado de la llegada de Jesucristo a la tierra y el significado muy especial de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Si todas estas promesas se cumplieron, ¿cómo podemos pensar entonces que la palabra del Señor puede ser alguna mentira o fantasía? Ya nos lo dice el pasaje. La palabra del Señor es viva y eficaz. No es una palabra que pudiésemos decir hoy y mañana se extingue, sino que es una palabra que por generaciones, por siglos, por años, permanece vigente, y tengamos por seguro que la palabra del Señor se va a cumplir tal cual como fue dicha. Pero además, la palabra del Señor sabe discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, por lo cual tomemos muy en serio esa decisión. ¿Nos acercamos al reposo? ¿Nos alejamos del reposo? ¿O realmente nuestro corazón se rinde a Jesucristo y a lo que Él hizo por nosotros y realmente queremos morar con el Padre? Hagámonos esta pregunta, porque sabemos que a la luz de la palabra podrá saber el Señor qué es lo que quiere nuestro corazón. Roguemos pues al Señor que nuestro corazón siempre esté alineado con el Señor, de manera pues de que podamos encontrarle en gloria cuando ya no estemos en este mundo. Finalmente, como aplicaciones del estudio del día de hoy, tenemos 3 aplicaciones. La primera es que podemos esconder nuestros corazones, podemos engañarnos inclusive a nosotros mismos, pero jamás podremos escapar del conocimiento que tiene el Señor sobre nosotros. El Señor puede discernir a través de su palabra nuestras intenciones del corazón y puede conocer hacia dónde estamos orientando nuestros pensamientos, cuáles son nuestras metas y si realmente nuestro corazón se cimenta en sus enseñanzas. Lo segundo es un llamado a los creyentes para poder apoyar a esos nuevos creyentes que están en la palabra, para poder orientarlos y ayudarlos a discernir sobre cosas que puedan estar afectando su vida y sobre todo cosas que puedan tener la suficiente influencia para alejarles definitivamente de esas bendiciones espirituales, sea por falta de compromiso o sea por problemas que ellos no han sabido afrontar a la luz de la palabra. Y en tercer y último lugar es aceptar que el peligro de la incredulidad está latente hoy. Incredulidad que nos lleva entonces a tomar o a reflexionar sobre una decisión muy importante: si creer o no creer en la obra redentora de Jesucristo. Por nuestra parte, podemos afirmar sin lugar a dudas que Jesucristo ha hecho un cambio muy importante en cada una de nuestras vidas y que el esfuerzo del crecimiento de su obra al día de hoy va a rendir tanto reposo,
tanta provisión en las distintas necesidades que podamos vivir, como un reposo mucho más grande para nuestra alma cuando lleguemos a morar con Él. Feliz semana y estaremos encontrándonos próximamente en otro estudio de nuestra Escuela Bíblica Dominical.